San Charbel MacLuff, presbítero y monje. Desde joven, su alma estaba ansiosa por la soledad de Dios, escondiéndose en cuevas para recitar los salmos. San Charbel nació en las montañas del Líbano en el año 1828 como Yusef MacLuff, y es el gran místico de la iglesia maronita y una luz de espiritualidad para el mundo. Al ingresar al monasterio de Anaya y recibir la orden sacerdotal, vivió 15 años de dedicación ejemplar, destacándose por su perfecta obediencia, su caridad heroica hacia los enfermos y un amor ardiente por la Eucaristía. Mientras tanto, el Espíritu Santo estaba formando en él el espíritu de un ermitaño. Sin embargo, su sed de unión divina lo llevó a retirarse a la ermita de los santos Pedro y Pablo, donde vivió los últimos 23 años de su vida en un despojo absoluto, trabajando la tierra y orando sin cesar por la salvación de la humanidad y la paz de las naciones. Su vida fue un sacrificio vivo, dormía apenas 3 horas, vestía ropas humildes con un cinturón de pelo de cabra y realizaba una sola comida al día, convirtiéndose en un verdadero padre del desierto en pleno siglo XIX. San Charbel no buscaba la gloria humana, pero los milagros y curaciones que Dios realizaba a través de su intercesión trajeron a multitudes sedientas de consuelo. El 24 de diciembre de 1898, mientras celebraba la Santa Misa, entregó su alma al Creador, dejando tras de sí una estela de prodigios que continúan asombrando al mundo hasta hoy. Canonizado en 1977 por Pablo VI, su figura nos invita a redescubrir el valor del silencio y la oración profunda en un mundo ruidoso. San Charbel nos enseña que solo cuando el hombre se vacía de sí mismo puede llenarse de la luz de Dios, y nos recuerda que la santidad es el lenguaje universal que une a todos los pueblos bajo el amor misericordioso del Padre Celestial. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los iré reuniendo a uno de cada ciudad, a 2 de cada tribu, y los traeré a Sión. Les haré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y experiencia. Se multiplicarán y crecerán en el país, y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre de el Señor que está en Jerusalén, y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor.
Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño, porque el Señor lo redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos: ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. En cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, continuamos con la lectura del libro de Jeremías. Antes estamos celebrando la memoria de un santo maronita, San Charbel, que él fue monje y fue presbítero, y San Charbel volvió al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas al retirarse a los lugares más solitarios de este mundo. Y de hecho él se dedicaba a una vida de penitencia, sí, lo cual nos invita al Señor a hacer penitencia para volvernos a Él, a través del profeta Jeremías. Y miran lo que dice el Señor: vuelvan, hijos apóstatas,
que yo soy su dueño. O sea, San Charbel volvió al dueño de él, que es nuestro Señor Jesucristo. Los iré reuniendo a uno en cada ciudad, a 12 cada tribu, y los traeré a Sión. Les haré pastores según mi corazón. O sea, que el Señor nos guardará de todo falso profeta, de toda red social que nos quiera desviar del camino de la santidad. Y dice, según mi corazón nos va a dar pastores. Pidamos por todos los sacerdotes para que el Señor los siga guiando y que el sacerdote haga la voluntad de Dios y predique el Evangelio como conviene, mis hermanos, con toda la verdad, con toda la palabra del Señor. Que los apacienten con ciencia y experiencia. Si usted no tiene experiencia al momento de ser sacerdote, prepárese, estudie la Biblia. Si usted es sacerdote, sígase preparando como sacerdote. Escuche a otros sacerdotes. Si usted es líder de grupo de oración, prepárese en oración, en ayuno. Si usted es servidor de Maús, lo mismo. Tiene que prepararse y tiene que estudiar la Biblia. Rece el rosario, acuda a la Eucaristía, acuda a la adoración al Santísimo. Se multiplicarán y crecerán en el país, y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se mencionará, nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Miren, mis queridos hermanos, tenemos una nueva arca de la alianza, la cual es Mamita María. Ella es la nueva arca de la alianza. Es importante porque María guarda la palabra del Señor, que va a ser encarnada. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Y María, como arca de la alianza, porta a su Hijo Jesús. Y María está en la Sagrada Eucaristía, es la custodia de la Sagrada Eucaristía, de quien comulgamos usted y yo. Cada misa dominical, en cada misa diaria, usted y yo comemos y bebemos de la sangre de Cristo, que es lo más importante y todo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros también somos arca del pacto del Señor. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo, porque comulgamos el cuerpo del Señor y nosotros nos volvemos arca de la alianza. Por eso, y recordemos que en la época de los macabeos, unos judíos fueron a buscar el arca de la alianza y todo, pero no la encontraron porque Jeremías la había escondido en un lugar muy secreto, muy misterioso. Y es por eso que no la encontraron, porque el Señor no quiere solamente basarse su voluntad en cosas materiales, sino también en usted y yo, que somos iglesia, el pueblo del Dios vivo. Y por eso es que mucha gente confunde la iglesia como un edificio. Y no, hermanos, no es un edificio. La iglesia no es el templo al cual usted va. Usted, cuando se bautiza, es la iglesia del Señor. Amén. O sea, cuando nos congregamos donde hay 2 o 3 congregados, ya hacemos iglesia. Y hay 3 tipos de iglesia. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante.
Usted y yo somos iglesia militante, porque pecamos todos los días y nos confesamos y estamos peleando contra la carne, hermanos. Por eso es que nosotros nos llamamos iglesia militante. Amén. El salmo de hoy, viernes, es hermoso porque nos habla: el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas. O sea, el Señor como buen pastor nos guía para anunciar incluso en redes sociales. Y por eso están esos medios de comunicación, para que la palabra del Señor llegue a quien no le ha llegado la palabra, llegue a otros países. Por eso está el YouTube, está el Facebook, TikTok, el Instagram. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Vuelve a decir, pastor a su rebaño. Y por eso es que el Señor nos manda pastores, que son los sacerdotes y los laicos también. Y los religiosos y religiosas son pastores, que tienen el alimento espiritual para dárnoslo y crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Y como pastor, ¿será que usted y yo como pastores estamos dando ejemplo? ¿O más bien somos asalariados que buscamos sacar provecho a las ovejitas? O sea, mirémonos. No sea que estemos cometiendo mercadería de otras personas. Y los sacerdotes todavía. Ellos necesitan mucha oración, porque son los maestros en la confesión, en la Eucaristía y en casarnos y en brindarnos la bendición del Señor. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. O sea, el Señor es más fuerte que la carne, más fuerte que las tinieblas y que las fuerzas oscuras de las regiones celestes, mis hermanos. No hay nadie como el Señor, y nos manda San Miguel Arcángel. Señor se vale mucho de sus ministros ángeles que nos custodian. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré, aliviaré sus penas. Tenemos un Dios alegre, mis hermanos. A veces uno va a misa y vemos a la gente con cara de funeraria. Y dice el Papa Francisco, y lo recalcó un padre, voy a mencionarlo, el padre Rogelio Garzón, que en paz descanse, y dijo, en plena celebración eucarística, dejen esa cara de funeraria. Hay que alegrarnos en la Eucaristía, hermanos. Es muy importante porque estamos con el Señor, ¿sí? Y en su evangelio el Señor nos dice que por qué vamos a andar tristes si el Señor está con nosotros. Debemos alegrarnos. En el canto de entrada, alegrémonos, hermanos, porque es la fiesta del Señor. En Navidad, en Adviento, en Pascua, alegrémonos. Claro, hay tiempos de conversión, hermanos, como la Cuaresma. Y ahí sí, debemos estar tristes, porque pecamos contra el Señor. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar, hermanos. Lo dice Eclesiastés. Pero la idea es que mientras que el Señor nos da vida, ¿por qué
andaremos tristes, hermanos. Si eso es hasta pecado. No nos falta comida, no nos falta techo, no nos falta nada, hermanos. Y tristemente, en estos salmos que hablan de la alegría, muy pocos sacerdotes y muy pocos laicos lo predican. Muchas veces no predicamos la palabra del Señor como debe ser, hermanos. Y por eso es que estamos faltando a lo que dice Jeremías. Y por eso es que el Señor nos tiene que decir, mandaré pastores que prediquen según mi voluntad, hermanos. Debemos servir al Señor con alegría, hermanos. Bailar, danzar para Él. Es más, yo personalmente, además de la liturgia eucarística, deben haber otros espacios en donde el creyente católico dance al Señor, le cante al Señor con alegría. Por eso es la importancia de crear congresos católicos en donde el creyente dance al Señor. Muy importante asistir a los congresos católicos, además de la Eucaristía, hermanos, además de la misa y además de la adoración al Santísimo. De hecho, el católico no solamente debe asistir a la celebración eucarística, hermanos, también debe asistir a un grupo de oración. Los jóvenes, me alegra que en la parroquia haya grupo juvenil. ¿Por qué? Porque el joven necesita el otro, hermanos. Necesita crear vínculos de amistad, hermanos. Es muy importante eso. Súper importante que hayan retiros de Emaús, que haya Legión de María. Hombre, nuestra amada iglesia es muy rica en grupos de oración, hermanos. Pero a veces no sabemos aprovechar esos espacios que nos regala el Señor. Y gracias a Dios tengo un párroco de mi comunidad parroquial en que él saca tiempo para congregarnos para las catequesis de catecismo, lección divina también, y también bazares, hermanos. Para eso están los bazares, para que la gente la pase rico como comunidad y nos conozcamos el uno al otro, que nos conozcamos usted y yo, y que a través del otro veamos el rostro de Cristo. Vamos al Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Miren, mis queridos hermanos, esto significa lo sembrado al borde del camino. Miren, mis hermanos, ¿usted cómo está recibiendo la palabra de Dios? ¿La está recibiendo a conciencia? ¿Usted está recibiendo la palabra de Dios con gozo? ¿O será que usted es una de las personas que va a la Eucaristía y se distrae y mira al otro cómo va vestido? O incluso en el caso de los hombres, ¿será que nosotros vamos a misa de verdad a lo que vamos? ¿O será que en la Eucaristía miramos a las mujeres bonitas y nos distraemos? Porque puede pasar.
Hermanos, vayamos a misa por el Señor, no a mirar cómo va vestida la chica. Por Dios, vayamos a misa para tener comunión con Dios y comunión con otros al momento del saludo de la paz. Claro. O si no, o sea, si vamos a misa solamente por el Señor y no por el hermano, entonces quedémonos en casa y participemos en la misa virtual y ya, y listo. No, hermanos. Para eso es la asamblea, hermanos. En la celebración eucarística. Para aprendernos el otro. Y miren que en la Eucaristía hay mucha diferencia. Claro que sí. Usted en la Eucaristía se va a encontrar con el hermano que piensa distinto, que es más fervoroso, más devoto, que va más elegante que usted mismo, hermanos. Pero para eso el Señor nos junta y nos reúne, porque nadie es igual a nadie, pero tenemos que soportarnos los unos a los otros. Si a usted lo miran raro en Eucaristía, no dé tanta trascendencia, hermanos. A mí también me pasa eso. Más bien concéntrese en la Sagrada Eucaristía, hermano. Y cuando llegue la liturgia de la palabra, los 5 sentidos en escuchar el Evangelio y la homilía, hermanos. A ver qué es lo que le dice el Señor a través del sacerdote. Ahora, si el sacerdote es más pecador que usted, párele bolas a la palabra que dice el sacerdote. El Señor verá con el sacerdote. E incluso el Señor, si así nomás eligió a Judas Iscariote, que lo iba a traicionar y el Señor lo sabía bien. Pues hombre, el Señor escoge a cualquier sacerdote para celebrar la Sagrada Eucaristía, hermanos. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena, significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y lo produce 160 o 30 por uno. Mis hermanos, muchas veces el ser humano se deja seducir por las riquezas. Y en muchas congregaciones católicas y en muchas parroquias se ve eso también. Y se ve mucho el lucro. Y de hecho, eso está mal, hermanos. Porque un servidor de Dios no debe vivir para el lucro. O no debe estar pidiendo dinero a la asamblea a toda hora. Más bien que el sacerdote se preocupe por predicar de santidad a la asamblea, de predicar la conversión. Eso es lo que el sacerdote debe hacer. Claro, entiendo. Entiendo. Las parroquias deben ayudar a otras parroquias más pobres y debe apoyar también a países que están en estado de emergencia, como en el caso de nuestra hermana Venezuela, que están en estado de emergencia por los terremotos. Claro que sí, pero eso ya es otra cosa, mis hermanos. Ahí sí la parroquia debe pedir colaboración de los creyentes. Una cosa es que el párroco pida colaboración y otra cosa es que ya el párroco viva a toda hora pidiendo dinero o que viva por el lucro. Eso sí no es de Dios, hermanos. Más bien, cuando el párroco pida colaboración a sus feligreses, ¿sí?, que se reparta el dinero y se reparta bien y se distribuya bien el dinero, el uno
para arreglos de la parroquia, el otro dinero para las parroquias más pobres, el otro para las familias más pobres y se crea un banco de alimentos y el otro dinero para los encarcelados y el otro para nuestros hermanos de Venezuela. Que se distribuya bien el dinero para esos fines. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.